Actividad. No, la permisividad. ¿Cómo vencer la permisividad? Es el tema de hoy. Ajá. Muy bien. Entonces, vencer la permisividad implica fortalecer nuestras convicciones. Es un proceso de volver a los principios claros, tener valentía para confrontar lo que está mal y actuar con inteligencia. Minerva, ¿qué entendemos por permisividad? Que digamos, es como cuando uno dice libertinaje, ¿verdad? Muy bien. Como un Mm, libertinaje, como cuando uno le da como que mucha capacidad a la persona para que ande suelta, o sea, mucha soltura. ujú, ujú. Sí, o sea, Eso es permisividad. Muy bien, Minerva. mm, Entonces, acá desde la... Puede decir, pastor, también que complementando lo de Minerva, Muy bien, que ajá. la permisividad es la falta de, la ausencia de límites. Ausencia de límites. Importantísima esa Sí. palabra, Filia. Ausencia de Ausencia. límites. Como decía Minerva, no pasa nada, me da igual. Eh, sí, así, eso pasa en todos pasa en todas partes, en las escuelas, en el hogar, padres permisivos, sí, Mm, en todos lados pasan, dependiendo del contexto de la persona. exacto. Léeme, por favor, ese significado, como lo que es la permisividad orfilia, ahí en la parte de arriba. Ok, es un relajamiento moral, pérdida de principios del reino de Dios y justificación del pecado. Eso que tú dices, permisividad, eso es como un relajamiento moral, que tú me dices que pasa en las escuelas, en las oficinas, en los hogares. Sí, como que, y a veces, o sea, como que uno como padre se cansa de estarle prohibiendo a los hijos y como que llega un punto como que uno dice, ay, padre, me cansé de estar siendo vamos a como, dejarlo que haga lo que él quiera. sí, como dejarlo que haga lo que él quiera, pero resulta que no podemos tampoco hacer eso. Mientras están pequeños, estamos en la obligación pues, guiarlos por el buen camino y de alguna manera hacerles también estorbo, porque tú sabes que dice la palabra de Dios que o sea, que el muchacho está como ligado a la malicia o algo así, o como a no recuerdo exactamente el texto, que el corazón del muchacho está ligado como a la malicia, a desobedecer, a hacer lo malo. Entonces uno como persona madura tiene que definitivamente Eh, estar muy, o sea, estar muy pendiente y tratar de, pues, orientar. Sí, pastor, vea, vemos muchos, actualmente vemos muchos padres permisivos Ujú, que conllevan a jóvenes a temprana edad a consumir droga mucho tiempo en la calle, muy permisivo a los bailes, a los delitos, de pronto de que vamos a dejarlo que de pronto él es hombre, que él salga un rato. Eso es permisividad, pastor, y eso es lo que están dando adolescentes eh, que salen embarazadas a temprana edad, ujú. niños jóvenes que se encuentran con amigos, adquieren vicios de drogadicción, alguien los engaña por ser padres muy permisivos, homosexuales. Exacto. Pasa mucho todo eso. Entonces la permisividad es darle lugar al diablo, es Ujú. darle lugar a la carne y al sistema mundano. Eso mismo que estás diciendo, Miner. Darle lugar, no estorbar. Un hijo de Dios que ama la palabra de Dios tiene que convertirse en un estorbo para los hijos en esas áreas. Un pastor tiene que ser un estorbo para sus
feligreses en esas áreas, no, pues tratar de siempre predicar la palabra de Dios y tratar de generar conciencia en las personas, de no dejarse en llevar por todo este tipo de cosas. El diablo, la carne, el sistema mundano, porque pues es lo que nos rodea todo el tiempo y desafortunadamente es lo que a la carne le gusta, ¿cierto? Ujú. Eso es lo que sucede. Y Pero también hay una insistencia de los padres. De pronto el padre dice, no, no va a salir. Y viene la madre y dice, sí, déjalo que salga un rato. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí hay una permisividad de parte de la madre. Y, y entonces encuentra apoyo en ella, que entonces pierde el respeto al papá o viceversa. eso es complicado en un hogar, cuando el papá no da un permiso y luego la mamá sí lo da. Eso es bastante delicado porque eso genera muchas rupturas, desconfianza en los hijos, de la autoridad, todo, muchas cosas muy complicadas. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la permisividad? Léelo, Minerva, por favor. Ahí lo tienes al frente en pantalla. Los efectos de la permisividad, debilitamiento espiritual y de la credibilidad, a la pérdida de nuestros objetivos de ser luz y sal de la tierra, a la vergüenza y al escarnio de la misma sociedad de haber perdido el sabor y la función dada por Dios. Y por último, somos desechados por Dios mismo. Se puede perder la función de ser luz y sal. Mire eso tan impresionante, Minerva, familia, pastora, Vladimir, Orfilia y todos los que estamos conectados. Porque eso es un debilitamiento espiritual y también de la credibilidad. Porque cuando, o sea, nosotros somos llamados a hacer testimonio en lo que hacemos. Si el testimonio se daña la credibilidad. Y si las personas no pueden confiar en nosotros como persona, créeme que tampoco van a recibir las palabras del Evangelio de parte de nosotros, aunque sean muy santas, aunque sean muy reales. La gente lo primero que mira es el testimonio en la persona, la firmeza, la transparencia, la capacidad de vivir lo que predica. Si no, no hay nada. Salen solamente palabras vacías. Entonces, dice, a la vergüenza y el escarnio de la misma sociedad por haber perdido el sabor y la función dada por Dios. Por último, somos desechados por Dios mismo. Y esto me impactó bastante, esto de la sal. Ah, Porque nosotros leemos el texto de que si la sal pierde su sabor, y lo vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva, por ahí está el texto, que si la sal pierde su sabor no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres, para ser echada afuera. Si la sal pierde su sabor. Entonces, consulté un poco acerca de por qué la sal puede perder su sabor. Yo, pues, dije, wow, o sea, sí, porque si la sal es sal, ¿cómo pierde su sabor? Y entonces dice que la sal en el estado puro, en realidad la sal nunca pierde el sabor. Lo que Jesús se refiere allí es cuando la sal se contaminaba con otras cosas como barros, como barro, como otros metales o minerales que hacían que la sal se volviera de mal sabor, se volviera insípida y entonces esa sal para lo que único que servía era para botarla. Y entonces mire, o sea, cómo es de preciosa la palabra de Dios, de profunda, de maravillosa. Y en todo lo que Jesús habla y hace una comparación, siempre hay tanta riqueza, porque nosotros como hijos de Dios, de la forma que empezamos a perder el sabor,
ese sabor a pureza, ese sabor a santidad, ese sabor a rendición al Espíritu Santo, ese sabor a amor, es que la gente tanto anhela ver en una persona como un ejemplo para de verdad seguir a Dios. Pero hoy en día, la mayoría de la gente que no sigue a Dios en gran manera lo hace porque nosotros somos responsables como hijos de Dios de no generar en ellos un verdadero deseo de ser diferentes. Porque nos ven que predicamos, pero no aplicamos. ¿Cierto? ¿Mm? Muchas veces pasa mucho en las iglesias. Nos ven hablar la palabra de Dios, pero sucede como cuando Jesús vino a la tierra que le dijo a los fariseos, ustedes hablan muy bien la palabra de Dios y le dijo a la gente, escúchenlos y obedezcan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. ¿Cómo es eso, Vladimir? Escúchenlos. Escúchenlo, pero no hagan lo que hacen. Ah, No, no, obedezcan lo él que dijo algo. dicen, pero no hagan lo que hacen. ¿Cómo así? Obedezcan lo que dicen, pero Pero no no hagan lo hagan que lo que hacen. Porque predicaban, pero no aplicaban. Jesús les dijo, ustedes atan Sí, cargas porque pesadas a la los gente. fariseos le colocaban muchas cargas a los feligreses, obedezcan lo que dicen, pero no entienden. porque Sí. ellos conocían la ¿Por palabra, qué? mas Porque predicaban la palabra correctamente, pero no la practicaban. no la practicaban, porque ellos Pero vivían cómo fue que dijo usted, pastor? Obedezca. Obedezcan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque, porque muchas la veces, palabra, vos tienes que obedecer a la palabra, no las actitudes de ella, la práctica que ellos hacían. ujú, o sea, Sí, porque la palabra sigue siendo santa, limpia, pura, perfecta, correcta, lo que la palabra dice es real. amén. Pero los hombres que la estaban predicando estaban llenos de orgullo, de altivez, de laxivia, de avaricia, de codicia. Porque Ananías y Zafira, perdón, el sacerdote Ananías conocía la palabra, mas no la ponía en buena estima, ¿verdad? Él cogía el tesoro, era para la familia, mas no lo daba a los pobres. Entonces, exacto. Entonces, ¿qué ejemplo está dando ahí? De pura codicia, no de amor por la gente Exacto. necesitada. Entonces, es muy tremendo porque se pierde el sabor. Y la gente quiere es seguir ejemplos. Cuando la gente ve a alguien que verdaderamente ama a Dios, que verdaderamente está consagrado a Dios, que verdaderamente vive para Dios y que siente esa unción tan preciosa del Espíritu Santo que le acompaña, la gente dice, wow, yo quiero ser como esa persona. ¿Por qué? Porque está haciendo un ejemplo, porque está haciendo sal. Y la sal cumple varias funciones. La sal sazona, ¿cierto? Una comida sin sal no sabe a nada. Hace falta la sal. La comida con sal sabe deliciosa. La sal también preserva de que no se dañen las cosas. A la carne suele ponérsele sal para que no se dañe. Y aquí uno, ahora que vive en este país, la sal también se usa mucho para deshielar las calles, para Ujú. derretir el hielo, la nieve, y entonces las calles puedan ser transitables. De la misma manera, la sal de la palabra es cuando nosotros somos sal, vamos a derretir esos helados corazones para que les entre la preciosa palabra del Señor. Entonces, he ahí la importancia de, de no dejarnos contaminar, de mantenernos puros. Ese es el mandamiento de Pablo a Timoteo. Consérvate puro, consérvate obediente, consérvate como un ejemplo de la gente que te sigue. Ahí es donde está la clave. O sea, pastor, o sea, perder el sabor de la sal es como querer decir
no, yo tengo un dolor o algo, pero, ay, podemos pedirle el favor al vecino que es cristiano que nos ore. Sí, dice otro, no, pero ¿por qué? Si ese vecino es más chismoso. Mira que ese vecino es esto, mira, es cristiano, no, hombre, ese señor que va a ser cristiano, mira que hace esto, la otra. Entonces, eso es perder el sabor de Cristo. Y nunca más me volvió a abordar para pagármelo, ¿cierto? Entonces, cosas como esas contaminan la preciosa palabra de Dios o nos contaminan, hacen que perdamos el sabor, que perdamos el atractivo y es terrible, porque eso es un juicio terrible. Dice allí el Señor que no sirve más para nada, sino para arrojarlo a la calle y ser pisoteado por los hombres. Wow. Que Dios nos ayude, porque es verdad, o sea, porque en realidad tenemos que procurar mantener un corazón limpio y mantenernos siendo ejemplo de la gente en todas las áreas, no Amén. en una sola, en todas las áreas. Cuando nosotros venimos a Dios, la gente de afuera nos empieza a mirar con lupa y por ahí dicen algo muy sabio, que nosotros leemos la Biblia, pero nuestros familiares nos leen a nosotros. Ujú. Y ahí es donde está la clave de si ellos se van a convertir o no. ¿Qué leen en nosotros? Mi ¿Leen hermano, muchas veces nos integridad? sucede, bueno, a mí me ha sucedido que uno ve, y una vez estaba en Barranquilla, iba conmigo, y pasó una señora, ya no sé qué tenía, y desde que yo venía en toda la mitad de la calle y me gritaba, mujer, mujer, me siento mal, hija de Dios, tú, mira, me estás viendo la blusa de color rojo, mira, ven, háblame, que tú eres cristiana, tú eres una hija de Dios, que la misma gente saque en tu rostro que somos Amén. verdaderamente hijos de Dios. Amén. Domingo, cuando estábamos, que fuimos a comer toda la familia a un restaurante aquí en Manatí, me dice, Señor, ¿usted le sirve a Dios? Y yo le dije, "¿Sí? ¿Quién te dice? No, le estoy preguntando, esa señora tiene casi 20 años que no viene al pueblo. Ujú. Y me dice, "¿Usted sirve a Dios?". Pues claro, a todo honor y a toda gloria, porque que sea el de la calle el que saque a uno en el rostro que uno tiene. Amén. Amén, Minerva. Eso es hermoso. En el rostro que uno tiene y los que lo rodean, que uno pueda ser digno de confianza para la gente que lo rodea. Eso es vital, familia. Eso es vital. Que Dios nos ayude, porque es más fácil decirlo que hacerlo. Obviamente uno tiene muchas fallas, tiene muchos errores, pero hay que procurar la santidad y tratar de mantenernos siendo un buen ejemplo de nuestra generación. Muy bien, vamos a continuar. Entonces ya hablábamos un poco de esto, la sal que pierde su sabor, Lucas 14, 34, 35, el peligro de volverse insípidos espiritualmente. La sal no es que pierda su sabor, sino que se contamina con otras cosas que dañan su sabor. Y si daña el sabor, entonces no sirve para nada. Ya no vas a hablar de la misma manera, ya no vas a ver deliciosos los alimentos, ya no va a servir para nada. Pastor, colóqueme la otra diapositiva para mandarla a Luna. Ahí la tienes, Minerva. Muy bien. Una sociedad en peligro. Jeremías capítulo 6 versículos 27 al 30. ¿Me lo puede buscar, por favor, Pastora Diana? Sí, señor. Jeremías capítulo 6 versículos 27 al 30. Ya lo tengo, pastor. Estate pues Te conmigo. lo leo, ya. Claro, muchas gracias. Bueno, dice así la palabra de Dios. Por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás, pues, y examinarás el camino de ellos.
Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Tremendo. Entonces, mire qué tremendo lo que dice allí la palabra de Dios y tiene mucho que ver con el texto que veíamos ahora de la sal, porque está hablando allí que el Señor puso a Jeremías como un ejemplo. Y aunque la gente no quiera obedecer, Jeremías está siendo un ejemplo para juicio para esa generación. Entonces, mire la importancia de nosotros simplemente obedecer a Dios sin importar si la gente nos obedece o no nos obedece, sin importar si la gente nos escucha o no escucha. Bueno, siempre y cuando, como dice allí, que Jeremías es un ejemplo que Dios puso y Jeremías se mantiene siendo un buen ejemplo para esa generación. Y dice que ellos se han contaminado. Dice que en vano, o sea, porque allí está hablando de plata que se funde. Y el fuelle, me llamó la palabra me llamó la atención esa palabra porque nunca le había prestado atención pues a esa palabra y yo el fuelle, que es un fuelle. Y verifiqué y es la parte donde colocan la plata al fuego para que la plata se limpie de impurezas. Y yo no sabía que hay plata que está tan contaminada, o al menos en esos tiempos, el fuego pues normal no alcanzaba, o sea, no servía para quitar algún tipo de contaminaciones. Y entonces esa plata que no se limpiaba, la tenían que desechar, no servía. Entonces, mire qué importante porque nosotros, allí el Señor en el ejemplo no pone el ejemplo para hablar de dinero, pone el ejemplo para hablar de almas, de usted y yo. Y allí el Señor está hablando de personas que no se están dejando purificar y que aunque el Señor las está pasando por el fuego, ni siquiera eso sirvió. No obedecieron, no se dejaron limpiar, siguieron siendo rebeldes y como consecuencia van a ser desechados. Y vemos que eso pasó, que eso sucedió. Cayeron en esclavitud, la mayoría de esa generación murieron a filo de espada. ¿Por qué? Porque no se quisieron arrepentir. Todo lo que la palabra habla, lo habla como un ejemplo para usted y para mí, hoy. Así que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a arrepentirnos, a dejarnos moldear cada día por el Espíritu Santo, a dejarnos limpiar, a dejarnos santificar para que le podamos ser útiles. Así que la permisividad o inmoralidad conduce a una nación al exterminio, como pasó allí con esta nación de Israel. Nuestra sociedad está atacada por esta plaga. Por lo tanto, el Señor requiere un pueblo dispuesto para sazonarla y protegerla de la putrefacción. Ya refiriéndose aquí en esas palabras más a la sal como un material que preserva, que es un material que preserva. Muy bien, la respuesta de Dios. La palabra revelada de Dios tiene la respuesta para cada desorden que azota a la sociedad y a la iglesia en cada generación. O sea, siempre vamos a tener una opción en la maravillosa palabra del Señor. Aunque haya destrucción a causa de nuestra permisividad, a causa de la vida que vive la gente o que se vive, siempre va a haber una esperanza en Dios.
Una naturaleza nueva y una vida de santidad verdadera es la opción que Dios nos ofrece. Una nueva naturaleza y una santidad verdadera, como lo hemos venido hablando. Muy bien. Una naturaleza nueva. Orfilia, ¿me puedes buscar ese texto que está arriba? Segunda de ¿Cuál, Pedro, pastor? capítulo 3, versículo, perdón, segunda de Pedro 1, 3 y 4. ¿Cuál, pastor, que no entendí? Segunda de Pedro. Capítulo 1, No sé cómo. versos 3 al 4. Ven, ven, ven. Ya, pastor. Adelante, léela. Sí, sí. Que se me mojó aquí, se me pegaron las hojas. Uy, Ya, qué rabia. Tengo, pastor, se me mojaron las hojas. Mm, está bien, mm. Segunda de Pedro 1, 3, 4. Ok, por dice favor. así la palabra del Señor. 1, 1, 3, 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Muchas Amén. gracias, Orfilia. Muchas gracias. Amén. ¿Qué consideras tú de esa palabra participantes de la naturaleza divina? Que somos participantes de la naturaleza divina, Orfilia. ¿Tú qué me dices de eso? Habla conmigo, pastor. Sí, contigo. ¿Aló? Sí, claro, ahí ¿Me dice que escuchan? Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina, ¿cierto? ¿Qué piensas tú de eso, Orfilia? Que Dios nos da su misma naturaleza para nacer de nuevo. Ujú. Es como recibir algo fuerte de Dios. Ya no somos únicamente carne, sino también espíritu, ¿cierto? La naturaleza divina hace parte de nuestras vidas, amén. Sí, amén. Amén, Ya no somos solo carne, sino que también somos espíritu. Hacemos un cambio en nuestra vida, amén. ¿cierto? Así que en Cristo hemos sido Pues hechos santos. recibimos la naturaleza divina. Amén, amén, Orfilia. Así que en Cristo hemos sido hechos santos, es decir, Sí, apartados para Dios como propiedad suya. Nuestra sí, ya no, nuestra posición ante Dios en Cristo es de santificados por la sangre de Jesús. Qué bendición, amén. qué lindo. Nacemos de nuevo. Como Amén. recibir Nacemos de nuevo para ya no vivir en permisividad. Ya. exacto, ya no somos de carne. Pastora Diana, ¿me puede buscar por favor Ahora, 1 Corintios 1 30 al 31? Sí, Sí, Orfilia, señor. sí, ya no estamos simplemente guiados por la carne, sino que ahora estamos guiados por la naturaleza divina, el maravilloso Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Primera de Dios. Sí, así. Corintios, Amén. Santificados en Cristo. Primera de Corintios, de 30. Vladimir, ¿tú me puedes buscar 1 Corintios 6 11 por favor, luego? Sí, pastor. Listo, Primero, pastor. Dice así la palabra de Dios. Mas por Gracias. él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito,
El que se gloría, gloríese en el Señor. Muy bien, muchas gracias, pastora. Entonces vemos allí un recordatorio de que nuestra identidad y cualquier motivo de orgullo está en lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros. O sea, y que todo aquello en lo cual nosotros, o sea, tenemos una nueva naturaleza, como estábamos hablando en el texto anterior con Orfilia. Dios nos ha hecho, nos ha dado una nueva identidad y nos ha hecho nuevos para Él. Muy bien, Primera Amén. Corintios 6:11. Dice así la palabra del Señor. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Muchas gracias, Vladimir. Precisamente hablamos hace rato también hablando de la clase del homosexualismo y hablando pues ahora también de la permisividad que estamos hablando en este texto y que también hablamos de los carnavales y todo eso. Eso éramos algunos de nosotros antes, ¿cierto, Pastora Diana? Sí. Claro que sí, pastor. Entonces es Pero que, ya no. Lo lindo es que ya no, ¿cierto? pastor, Ya. a mí me llama la atención porque eso que acabó de leer el hermano, pues, y que ahí está en la pantalla, Amén. porque dice que ya fuimos, bueno, sí, ya fuimos lavados, justificados, pero dice que ya fuimos santificados. Sí, O- Pero la santificación, ahí se refiere pues a que fuimos apartados, ¿cierto? Porque el proceso de santificación, pues no, claro. no termina. Sí, exacto. Hemos sido santificados. Esto es como una posición que Dios nos da ¿cómo se le llama? También dice, por ejemplo, un texto muy lindo en Y un Efesios, privilegio. que estamos sentados a la mano derecha de Cristo, que estamos sentados con Cristo Jesús en las regiones celestiales. Y hemos En- sido escogidos por Él, ya somos como si fuéramos propiedad de Dios. ajá, entonces es una posición que Dios nos da, Pastora Diana, como en progreso, por así decirlo. Es una Ujú. posición a alcanzar. Ah, sí, señor. Ajá, es una posición como en desarrollo. Es básicamente de esa, o sea, ya hemos sido santificados en Cristo, en que Cristo ya pagó todo, pero obviamente que el desarrollo está en proceso, está en proceso. Muy bien. Linda, tú que estás por ahí, te veo por ahí hace ratico. En primer lugar, quería saludarte. Por otro lado, si tú puedes leer, tú nos puedes ayudar leyendo Primera de Pedro 1:13 al 19. Aló, Linda, ¿estás por ahí? Aló, Linda. Si quiere. Bueno, entonces, Minerva, si por favor me ayudas. Pase al lado aquí. ¿Primera de qué, pastor? Sí. Estamos en Primera de Pedro 1:13 al 19. Ujú. Ella- Emma, está Emma. Dice 50. Ajá. Dice, primera de Pedro 1:13 19. Sí, señorita. 1, 1 13 al 19, de exacto. Pedro 1, del 13 al 19 dice, llamamiento a una vida santa. Amén. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir,
porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén, Minerva. Entonces, en una palabra, allí vemos que Dios nos exhorta a ceñir el entendimiento, a ser sobrios y poner la esperanza completamente en la gracia que se recibe en la revelación del Señor Jesucristo y que ya hemos sido santificados, ya, o sea, ya hemos sido, o sea, porque es que, ¿qué sucede? Es, eh, es como un llamamiento que Dios nos hace en el cual ya Dios proveyó todo, en el cual Jesús al morir en la cruz ya proveyó todo y ya está todo, o sea, como en un ambiente perfecto para que nosotros podamos vivir en esa santidad. Por eso se nos invita y dice aquí, sed santos como yo soy santo. Y por eso dice que hemos sido santificados, santificados como veíamos en la diapositiva anterior, santificados para el servicio a Dios, o sea, separados para el servicio a Dios, pero obviamente en un maravilloso proceso que cada uno de nosotros tenemos que vivir y ceder cada día, o sea, siendo muy objetivo rindiendo nuestra voluntad a Dios para crecer en santidad y crecer en esa imagen de nuestro precioso Salvador Jesucristo. Así que necesitamos ser transformados a su imagen. Vladimir, ¿me puedes buscar Efesios 4:24, por favor? ¿Cómo no, pastor? Muchas gracias. Linda, ahora sí estás por ahí. Aló, Linda. Entonces, Minerva, por favor, búscame Romanos 8:29 y 30. No tiene sentido conectarse, o sea, aparecer que se está conectado y no estar atento a la clase. O sea, yo no entiendo. ¿Para qué se conecta una persona y luego no va a estar atenta a la clase? Pues eso también es mentir. Sí, Y Y señor. eso es mentirle al Espíritu Eso es mentira, Santo. señor. Claro, eso 8, es mentirle al 30. Espíritu Santo, literalmente. Pero, pastor, dice así, Efesios 4:24. Y Sí. vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Ajá. Dice, 24 dice, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Efesios 4:24. Gracias, Vladimir. Muchas gracias. Quiero hacer pues una pequeña aclaración. Me escribe Linda y me dice que ella sí está escuchando, solo que va camino a casa y no puede hablar. Entonces, para recoger esas palabras. Y bueno, bendecimos a Linda y pedimos al Señor que la traigan un buen regreso a casa. Muy bien. Entonces, gracias, Vladimir. Amén. Vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Sí. Amén. Entonces, hemos sido creados, o sea, estamos en un proyecto de santificación, en un proyecto perfecto, en un proyecto que no puede fallar. Obviamente, el proyecto de Dios nunca va a fallar y solamente que nosotros estemos metidos completamente en Él, entonces rendidos siempre a esa voluntad de Dios, nunca vamos a fallar. Ahora vamos para Romanos 8:29 y 30. ¿Lo tiene alguien? Yo lo tengo. Gracias, Minerva. Y luego vamos a buscar 2 Corintios 3:18. Si por favor me lo busca Orfilia. Listo, muchas Sí, gracias. ya lo tengo, pastor. ¿Me Lo dice escucha?
más Sí, que y le pido vencedores. perdón a Linda porque utilicé la palabra mentir. Le pido perdón delante de ustedes mismos que utilicé esa palabra, pero Y obviamente los si no somos vamos, humanos y tenemos derecho a equivocarnos. exacto, no, y si no vamos, o sea, esto es serio, si no vamos a conectar, es más, debemos estar conectados de 7 a 10, no un ratico, sino de 7 a 10 también. Y obviamente siempre estar presentes en las clases. De hecho, por eso la universidad requiere que la cámara siempre esté prendida, porque pues de eso se trata de estar activos. El hecho que la persona está, o sea, que estamos lejos, no quiere decir que debamos estar no presentes, sino que debemos estar como si fuera en un salón de clase, así debemos estar las 3 horas. Pero bueno, adelante, vamos a avanzar. Romanos, por favor. Dice, más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén, amén. Entonces, allí habla la palabra de Dios de que Dios nos predestinó. Y quiero mencionar aquí un poquito el tema de la predestinación, porque hoy en día la predestinación es un tema muy mal interpretado. Y la gente piensa que la predestinación es que la salvación no se pierde y pueden vivir como les dé la gana, y así no es. No Lo es, que la palabra de Dios dice aquí que hemos sido predestinados es, como bien decíamos ahora también en el texto anterior, en un plan perfecto que nunca fallará. El plan nunca fallará, pero nosotros tenemos que ceñirnos a ese plan. Hace rato con Orfilia hablábamos al principio que Dios acepta al homosexual, a la lesbiana, al que mató, al que robó, al que hizo lo que hizo. Dios acepta a todo aquel que quiera venir, pero tiene que someterse al plan de Dios. Si no se somete al plan de Dios, pues no hay caso. También como lo leíamos en la, Da el verdadero cambio, pastor. sí, como lo leíamos también en Levítico, que la tierra vomita a aquel que no hace la voluntad de Dios, aquel que practicaba este tipo de cosas, dice allí. Y eso lo repite la palabra de Dios en Apocalipsis 3:15. Dice, sed fríos o calientes, pero no sean tibios, porque a los tibios los vomito de mi boca, ya no hablando de tierra, hablando de la boca de Dios mismo. Entonces, eh, eso para que siempre tengamos bien claro que la predestinación es en el plan de Cristo, en el plan perfecto de Cristo. El que permanece fiel a Cristo está predestinado a la vida eterna. Pero si alguien, conforme dice el apóstol Pablo, que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, y conforme lo que dice nuestro precioso Salvador en Mateo, que el que perseverare hasta el final, éste será salvo. La palabra de Dios nos habla claramente de que hay una predestinación, pero en una permanencia en el plan de Cristo, en la rendición al plan de Cristo y viviendo de acuerdo a la voluntad de Cristo. Muy bien, pero hay esa garantía maravillosa. Muy bien. Segunda de Corintios 3:18. ¿Quién lo tiene? Yo no tengo, pastor. Gracias, Orfil. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como el Espíritu del Señor. Como por Amén. el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, Como por el Espíritu del Señor. del Amén. Señor. Amén. Entonces, ese texto es precioso porque nos está llamando a la contemplación
de la presencia de Dios. Y sí, he escuchado algo, unas palabras hermosas que dice que cada quien se convierte en aquello que contempla. Si una persona lo que contempla es lo impuro, lo malo, lo que le desagrada a Dios, en eso se termina convirtiendo en algo malo. Pero el que contempla la maravillosa presencia de Dios, la palabra de Dios, la pureza, por eso el salmista dice que es hermoso adorar al Señor en la hermosura de la santidad. ¿Por qué? Porque está contemplando la santidad del Señor. Y en esa contemplación de la belleza del Señor, de la pureza del Señor, de la santidad del Señor, cada día va siendo transformado de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Cada día se va pareciendo más a esa maravillosa imagen de Dios. Cada día se va pareciendo más a esa santidad de Dios. Su vida se va amoldando más a esa santidad de Dios y vamos siendo transformados de esa manera. Entonces, es muy importante la oración privada, el buscar la presencia de Dios, el contemplar la maravillosa presencia del Señor es vital para poder lograr esa transformación. ¿Qué es la santidad bíblica? La santidad bíblica es saber hacer lo bueno, es separar lo precioso de lo vil y obedecer a Dios resistiendo al diablo, y resistir al diablo. Y vamos a la siguiente diapositiva. Ya le tomó foto Minerva. Y vamos ya a la siguiente diapositiva para cerrar. Cinco de esas claves para vencer. Entonces dice en Santiago 4:17, podemos leerlo. Pastora Diana, ¿me puede buscar a Santiago 4:17, por favor? Ah, Pastora Diana, por favor. Luego, si Minerva me busca Jeremías 15:19 y si Vladimir me busca Efesios 5:18 ya para ir finalizando. Bueno, leo Santiago 4:17. Dice, no basta con conocer el bien, sino que debemos actuar en consecuencia. Amén, amén, pero el texto bíblico, ¿lo tienes? Ya lo busco, pastor. ¿O lo tiene la pastora Diana? 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Amén, Vladimir, muchas gracias. Entonces, no basta con con solamente saber o conocer el bien, sino que debemos actuar en consecuencia, debemos hacerlo, debemos practicarlo. Luego vamos a leer Jeremías 15:19. ¿Qué dice Jeremías 15:19? Jeremías 15:19. ¿Me lo puedo buscar, pastora, si me hace el favor? Jeremías sí, quince señor. diecinueve. Pastor, yo Y, lo estoy leyendo. pero no le estamos ¿Me escuchando. escuchan? Ahora sí, ya le escuchamos. Dice, por Entonces, tanto, pastora, así, búscame por favor Efesios 5:18. Ya para terminar. Pastora Diana, por favor. Ahora sí, Minerva, adelante. por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. Esa palabra es preciosa porque está allí Jeremías en una situación muy difícil, Te donde él pon- está literalmente rindiéndose y diciendo, ya no voy a predicar más, voy a dejar el ministerio tirado, ya soy cansado de tanto rechazo. Y lo que el Señor le dice, no, 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 no viene como en cierta manera como a consolarlo, sino a decirle, no, Señor, póngase más fuerte, párese, saque ese dolor, esa desesperación, esa debilidad.
Saque eso de ti, sáquelo, separe lo precioso de lo vil, mira el llamado. Mire lo que dice el 20, y te Ujú. pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y Amén. pelearán contra ti, pero no te Y pues, vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te amén. libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Amén. Esto no se deje llevar por lo que ve, no se deje llevar por la opresión, por la tristeza, por la desesperación, por lo que ven sus ojos. Saque lo precioso. Mira que yo te estoy llamando, yo te estoy usando, yo te estoy respaldando. Qué cosa tan linda. Muy bien. Sacar lo precioso de lo vil. Eso debemos hacer nosotros hoy. Reconocer quién es el que nos está llamando, a quién le estamos sirviendo. Recuerde que a Jeremías eh, al parecer ni una sola persona se arrepintió con la predicación de Jeremías, pero Dios lo trata como uno de sus mayores profetas. ¿Por qué? Porque le obedeció. Sencillamente hizo la labor que Dios lo mandó a hacer. Que nosotros sigamos haciendo la labor sin importar si vemos resultados o no. Efesios 5:18, ¿qué dice? Pastora, muchas gracias. El Señor dice así, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Gracias, pastora. Entonces, allí nos habla también acerca de la plenitud del Espíritu para poder vencer toda permisividad y que no permitamos el embriagarnos con vino o dejarnos llevar por el alcohol también, porque ese es otro punto bastante delicado que la gente a veces lo trata livianamente y a veces la gente incluso cristiana toman y creen que es muy sencillo y hasta embriagarse y se embriagan, pero el alcohol suele traer muchos problemas, suele generar en la gente mucho, mucho deseo de hacer lo malo cuando la persona toma licor, de hacer lo que a Dios le desagrada, de fornicación, de adulterio, de inmoralidades, de muchas cosas. El alcohol suele llevar a todo ese tipo de cosas. Por eso dice allí, hay disolución, hay peleas, hay riñas, hay destrucción. No podemos permitir tampoco el alcohol. Eh, es solamente lo que dice la palabra de Dios es ser llenos del Espíritu Santo. Alguna vez, hace algún tiempo, tocamos el tema del alcohol y siempre diré, porque pues es necesario decirlo, que en sí el alcohol, lo que hay es que tener mucha precaución con él. Y si es como una copa de vino para brindar en una fiesta social, en familia, no es rechazado por Dios ni bíblicamente rechazado, pero siempre con mucha precaución porque es algo que si una persona o sea, que se inicia con una copa de vino y se inicia para seguir tomando, entonces ni esa copa de vino la puede probar. No debe hacerlo porque entonces lo va a llevar a la destrucción. Bueno, familia, ¿alguna pregunta, algún aporte? Aquí llegamos al final de esta clase de Sí, vencer la pastor, yo tengo dos permisividad. preguntas que hacerle a usted. Adelante. Bueno, la primera pregunta, pastor, le pido que me colabore o si estoy desactualizado me oriente. Nosotros trabajamos el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis. No, ese no. Llegamos No, hasta Judas. El de Juan, el libro de Apocalipsis, está luego para el año siguiente. ah, otra pregunta, pastor. ¿Hasta qué día debemos entregar el ensayo? Pero recuerda que terminamos el 8 de julio. Sí, yo creo que les puedo dar hasta finalizando julio tranquilamente. Ujú. Mm. ¿Qué plazo tenemos para pagar el derecho a grado? Plazo para pagar el derecho a grado, eso pues ya algunas personas me lo pagaron, se puede hacer, si quieren lo pueden hacer con el próximo pago que se va a hacer.